A pesar del alto el fuego vigente entre Israel y Hamás, los ataques aparentemente no han cesado. Continúan registrándose víctimas civiles inocentes. Al mismo tiempo, Hamás acusa a Israel de haber violado el alto el fuego en 47 ocasiones, mientras que Tel Aviv sostiene que se trata de actos de autodefensa. Sobre el terreno, las Naciones Unidas siguen trabajando en la remoción de decenas de miles de toneladas de escombros, pero los expertos advierten que la reconstrucción de Gaza podría tardar décadas si no se logra mantener la paz. Cuando la tregua en la Franja de Gaza entró en su segunda semana, los ataques israelíes habían causado la muerte de 38 palestinos y heridas a otros 143, según datos de la Oficina de Medios de Gaza con fecha del 18 de octubre. Las víctimas más recientes fueron 11 miembros de una familia refugiada, entre ellos 7 niños y 3 mujeres. Según informó Al Jazeera, citando fuentes de la defensa civil en la Franja de Gaza, la artillería israelí disparó contra un vehículo civil que transportaba a la familia Abu Shaban mientras regresaban a su casa en el barrio de Zeitún, en la ciudad de Gaza, después de que el vehículo cruzara la llamada Línea Amarilla, una frontera temporal establecida para el repliegue del ejército israelí tras la entrada en vigor del alto el fuego. El equipo de rescate de la Defensa Civil de Gaza tardó casi un día en acceder al lugar del ataque, después de coordinarse con las Naciones Unidas para evitar ser atacados por error. Al llegar, descubrieron que no pudieron recuperar los cuerpos de 2 niños, cuyos restos quedaron dispersos por la intensidad del bombardeo. El portavoz de la Defensa Civil de Gaza, Mahmoud Basal, declaró: "Podrían haber sido advertidos o contactados de una forma que no resultara en la muerte". Consultado por la agencia de noticias EFE sobre el incidente, el ejército israelí afirmó que el vehículo fue considerado sospechoso por acercarse a los soldados de manera que fue interpretada como una amenaza inminente. En esa situación, el ejército aseguró haber disparado primero un tiro de advertencia hacia el vehículo y luego procedido a neutralizar la amenaza. El 18 de octubre, Hamás condenó el incidente, acusándolo de ser una nueva violación del acuerdo de alto el fuego firmado el 10 de octubre. El comunicado de este movimiento islámico establece: "Este es un crimen absoluto que expone la intención deliberada de las fuerzas ocupantes de atacar a civiles desarmados sin ninguna justificación válida". Mientras tanto, según informes internacionales, el ejército israelí ha indicado en algunos casos que ha utilizado disparos de advertencia cuando evalúa que existe una amenaza potencial por parte de objetivos que se aproximan a sus fuerzas. Sin embargo, estas situaciones a veces han resultado en víctimas civiles. Un incidente grave ocurrió en marzo de 2025 en la ciudad de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, cuando 15 trabajadores de rescate y personal médico murieron mientras se dirigían a cumplir con sus tareas y se había perdido contacto con ellos. El hecho provocó fuertes críticas por parte de la comunidad internacional. Posteriormente, el ejército israelí reconoció la existencia de varias fallas profesionales en el proceso de evaluación y respuesta al objetivo, según un informe de investigación interna publicado. También el sábado 18 de octubre, la autoridad de Hamás en la Franja de Gaza acusó al ejército israelí de violar al menos 47 veces el acuerdo de alto el fuego firmado el 10 de octubre, causando la muerte de 38 personas, en su mayoría civiles, según fuentes locales. En el comunicado Hamás señala: "Las fuerzas ocupantes israelíes han llevado a cabo una serie de acciones graves y repetidas de violación desde que se declaró el fin de la guerra en la Franja de Gaza. En total se han registrado 47 violaciones, lo que muestra un desprecio flagrante al alto el fuego y a las normas del derecho internacional humanitario". Según Hamás, estas 47 violaciones se han registrado en todas las áreas administrativas de la Franja de Gaza. El acuerdo de alto el fuego entre Hamás e Israel establece que el cese al fuego tiene efecto en toda la Franja de Gaza y que el ejército israelí debe retirarse detrás de la línea dorada. Sin embargo, esto no significa que el alto el fuego no tenga efecto en el área fuera de ese límite. Aún así, el ejército israelí sigue invocando razones de autodefensa legítima y amenaza para soldados para disparar contra palestinos en esta área. Actualmente, el frágil alto el fuego entre Israel y Hamás está en vigor, pero aún quedan muchas preguntas abiertas sobre la reconstrucción de la Franja de Gaza. Según el acuerdo de alto el fuego, la Franja de Gaza será redesarrollada para servir a la población palestina. El experto Hadi Amr, del Instituto Brookings, compartió con ABC News Estados Unidos que restaurar Gaza podría tomar décadas, no solo unos años, debido al grado masivo de destrucción. Jacques Yellers, representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, dijo que esta agencia ha limpiado alrededor de 81,000 toneladas de material de escombros y continúa con esta labor.
El PNUD está implementando actualmente la primera fase, una parte extremadamente importante, que es la remoción de escombros, un desafío enorme en Gaza. Actualmente hay entre 55 y 60 millones de toneladas de escombros que necesitan ser limpiados, como el paisaje que ven detrás de mí. La primera fase se centra principalmente en despejar las carreteras, facilitando el acceso a hospitales, escuelas y otras instalaciones sociales, donde se concentra la mayor parte de los escombros. La escala de estos escombros equivale a construir un muro de 12 metros de altura alrededor de Central Park y llenarlo completamente de escombros. Esa es la cantidad que necesita ser removida. Después de recolectarlos, los llevaremos a un área de reciclaje, los trituraremos y los reutilizaremos para pavimentar carreteras y como base para campamentos temporales. Este es un proceso extremadamente complejo y arduo que podría tomar años completarlo. En una entrevista con CGTN en Gaza, Sillars también habló sobre la escala del proceso de recuperación, los peligros en la limpieza de escombros y las dificultades logísticas en la reconstrucción de la zona. Esperamos mucho que el alto el fuego se mantenga. La gente de Gaza está realmente exhausta por la guerra y el conflicto perpetuo. Pero también hay señales muy positivas, ya que muchos países del mundo apoyan mantener la paz. Hemos visto solidaridad con los palestinos en Egipto y también hemos notado que muchos países expresan claramente su deseo de mantener el alto el fuego a largo plazo. Curiosamente, esta mañana hablé con algunas organizaciones de la sociedad civil y dijeron, la guerra en Gaza ha terminado, pero la batalla contra la pobreza en Gaza ahora comienza. Creo que ese es el mayor desafío por delante. Cómo hacer que la gente pueda salir de la pobreza y sustentarse a sí misma, eso será lo que determine el futuro de Gaza. Uno de los mayores desafíos para los esfuerzos de reconstrucción es la limpieza de escombros. Actualmente en Gaza hay alrededor de 55 millones de toneladas de escombros, equivalente a 13 pirámides de Giza, una cantidad masiva. No se puede comenzar la reconstrucción sin limpiar los escombros. Sin embargo, nos enfrentamos a muchos riesgos graves, incluyendo municiones sin explotar dispersas en los escombros. Esto es extremadamente peligroso. Escuché que ayer un niño recogió un explosivo y resultó gravemente herido. Esa es la realidad aterradora que muestra que los peligros persisten incluso cuando el alto el fuego está en vigor. Los materiales de reconstrucción son cruciales en Gaza. Actualmente es muy difícil ingresar materiales de construcción, incluso casas prefabricadas o baños temporales para las necesidades básicas de la gente. Todo esto es muy difícil de transportar a Gaza en este momento. Esperamos que las fronteras se abran pronto y se permite el acceso a estos suministros esenciales para apoyar el proceso de recuperación y reconstrucción que la gente de Gaza necesita desesperadamente. 2 años de conflicto han hecho que las tasas de pobreza y desempleo en Gaza se disparen, robando los medios de vida de cientos de miles de personas y empujando a toda la población al abismo de la desesperación. Con todas las actividades paralizadas y las oportunidades de empleo casi inexistentes, la gente de Gaza solo anhela vivir una vida digna, esperando que el objetivo de erradicar la pobreza de la comunidad internacional se haga realidad en Gaza, y no solo sea un llamado débil. Antes de la guerra, la tasa de pobreza era de alrededor del 40%. Después de la guerra, puedo afirmar que ha aumentado al menos al 90%. ¿Qué es la pobreza? No es solo la falta de cosas materiales. Es un estado de vida. Antes, teníamos casas, granjas, fábricas, empresas, pero lamentablemente, todo desapareció en un instante. Ahora, la gente no tiene trabajo ni actividad económica significativa, por lo que no hay flujo de dinero. Incluso los asalariados, que antes ganaban alrededor de 1.000 séqueles, equivalente a 302 USD al mes, ahora solo reciben 600 a 650 séqueles. Esa cantidad no alcanza para un mes, por lo que también han caído en la pobreza. Nos esforzamos desde la mañana hasta la noche para ganarnos la vida, a veces solo 20 o 30 séqueles al día. Pero esa pequeña cantidad no alcanza para nada. Todo Gaza es así. Todos tienen hambre y sufren. La escala de destrucción en Gaza es inmensa. Según estimaciones preliminares de agencias de la ONU y expertos económicos, más del 85% de la infraestructura de Gaza ha sido destruida, con alrededor de 400.000 casas destruidas completa o parcialmente, junto con sistemas de agua, electricidad y comunicaciones casi completamente paralizados.